Hola modistillas, por fin os traigo el tutorial de la bomber al andaluz. Como siempre puedes adquirir los patrones en la web de la Catedral del Tejido, así como el kit con todo el tejido y los materiales necesarios para poder realizarla. Las tallas abarcan desde la XXS con un contorno de pecho de 80 centímetros hasta la XL con un contorno de pecho de 121. Todas las explicaciones y toda la tabla de medidas la podéis encontrar dentro del sobre del kit. Esta bomber es unisex, así que también podéis encontrar la talla para hombres, desde la XXS con un pecho de 80 hasta la L con un contorno de pecho de 116. Como veis, una vez armados todos los patrones nos disponemos a ponerlos sobre la tela para cortarlos. Los márgenes de costura de 1 centímetro ya están incluidos, así que no hay que agregar de más. Vamos a cortar todas las piezas a ras de nuestros patrones. Todos los patrones están incluidos en el kit, a excepción de una plantilla, que es un rectángulo que voy a utilizar para cortar los vivos de los bolsillos. Yo os aconsejo calcar en papel manila vuestra talla para conservar todas las tallas restantes siempre, a excepción de la pretina y los bolsillos, que serán siempre los mismos patrones para todas las tallas. Vamos a necesitar una cremallera con apertura de 60 centímetros, os sobrará y será más larga, pero se cortará para meterlo entre las costuras y así os aseguráis de que valen para todas las tallas. Hilo al tono, en mi caso será negro, y para el forro rojo. Una tiza solo para marcar bolsillos y cremallera. Yo voy a utilizar este crepe que diseñé de lunares y flores muy fino y fluido, pero podéis utilizar cualquier tejido que no sea elástico. En la web tenéis varias opciones que recomendamos. El kit contiene todos los materiales necesarios como forro, tejido de canalé y tejido principal, a excepción de la cremallera. Vamos a empezar con el tejido principal, juntando las orillas de la tela con la parte del derecho hacia el interior. Así cortaremos las piezas dobles por el revés. Vamos a poner el patrón de la espalda en el lomo o doblez de la tela para que queden una sola pieza y el delantero y la manga separados porque serán cortados a todo su alrededor. Como veis, también cortaremos la plantilla y la pretina en tejido principal. Todo por supuesto al hilo de la tela y no dejamos margen de costura y cortamos a ras del patrón. Marcamos con un alfiler las señales del bolsillo en el delantero. Podéis hacerlo también más adelante por el derecho de la tela con la tiza. Y como os dije antes, cortamos al hilo también esa plantilla y la falsa pretina. Procedemos ahora a cortar las piezas de la cinturilla, el cuello y el puño. La cinturilla la pondremos al doblez de la tela. El puño serán al doblez de la tela y 2 veces.
Y el cuello al doblez de la tela también. Es importante que el canalé vaya en vertical al sentido del hilo para que estire al ancho de cada pieza. Cuando cosamos los puños yo siempre me los pruebo para ver si tengo que reducir un poco más, ya que cada tejido tiene su elasticidad y puede ser que me quede un poco ancho. Por el derecho de la tela, como os dije antes, debéis marcar con la tiza el largo del bolsillo. Si tenéis una talla pequeña podéis hacerlo 2 centímetros más pequeño. Y mi consejo es que si eres principiante, practicar los bolsillos con un retal porque no son de lo más fácil en costura. Para cortar el forro vamos a hacerlo exactamente igual que con el tejido exterior. La espalda al lomo de la tela y el delantero y mangas por separado. Los bolsillos se cortarán 2 veces para que salgan 4 piezas y yo aquí sí que dejo margen de costura por si acaso. Vamos a empezar confeccionando los bolsillos. Como veis, el forro del bolsillo debe quedar en la parte que va hacia la cremallera. Comenzamos doblando y planchando la tela de la plantilla que cortamos al principio para el vivo y la centramos. Encima vamos a ponerle una de las partes del forro, dejando la curva justo abajo para la cinturilla. Esta plantilla nueva que veis es de 2 centímetros de ancho y nos va a ayudar a que el vivo se quede cosido justamente a 2 centímetros. La parte marcada con la tiza es la parte donde quedará el bolsillo una vez terminado, por eso la adelantamos para cuando cosamos y volvamos. Como veis en la imagen, coseremos por la parte marcada de tiza, a ras de la plantilla de 2 centímetros y he marcado con alfileres el final de la costura. Remataremos al principio y al final de la costura y es súper importante. Como veis, la plantilla nos sirve para que ese vivo justo marque 2 centímetros una vez cosidos. Ahora vamos a poner el otro forro del bolsillo con la curva también hacia abajo y con la parte ancha en el lado del vivo y vamos a ponerlo también para que marque 2 centímetros justo desde la costura donde ya la hemos hecho hasta la siguiente costura. Y vamos a volver a pasar un pespunte a la misma altura que el anterior con ese ancho de 2 centímetros gracias a nuestra plantilla. Así quedaría por detrás 2 rectas paralelas de 2 centímetros. Nuestro vivo también mide 2 centímetros, así que quedaría súper ajustado. Marco por el revés el corte
que vamos a hacer ahora por el derecho solo para que veáis cómo es la forma. Antes de hacer el corte en el centro, vamos a quitar exceso de tejido. En esta parte solo estoy quitando el exceso de tejido tanto del vivo como del forro. Para nada estoy cortando la parte delantera de la bomber. Ahora sí, hacemos un corte en el centro sin llegar al extremo de nuestra costura. Nos paramos como a 1,5 cm y luego vamos hacia la costura llegando justo sin cortar el hilo. Es preciso hacerlo con una tijera fina. Levantamos un poco el tejido y así podemos llegar más fácilmente. Vamos a meter ahora el forro y la parte del vivo por la ranurita que hemos hecho. Como veis, el vivo mide justo 2 centímetros, por eso encaja perfectamente en nuestro carril gracias a la plantilla. En este momento es importante que pasemos la plancha para aplanar costuras. Ahora vamos a pasar un pespunte bien pegadito al bolsillo, cogiendo ese pico, el vivo y los forros para cerrarlos. Y una vez planchado, vamos a poner unos alfileres para que quede bien planito y vamos a pasar un pespunte recto muy pegadito al filo y vamos a cortar todo ese sobrante. Una vez terminados los bolsillos es hora de montar nuestra bomber. Al ser una manga rancla vamos a empezar por la parte del trasero y vamos a coger la manga y por la parte más larga de la manga rancla vamos a coserlo bonito con bonito y vamos a poner unos alfileres en un extremo y en otro extremo para ir centrándonos. El patrón está exacto, así que no os puede sobrar absolutamente nada. Recordad que tenéis 1 centímetro de margen de costura.
Una vez tenemos cosidas las mangas o puestas en alfileres para coser, vamos a juntar también la parte delantera con la parte de la manga que va en el delantero. Esta parte es la más cortita. Una vez cosidos todas esas partes de la manga rangla, vamos a colocar con alfileres uniendo la costura central de la axila y vamos a poner alfileres hacia arriba y abajo y vamos a coser tanto el costado como el bajo de la manga para cerrar completamente la bomber. El forro lo vamos a montar exactamente igual, así que cogemos nuestra espalda y unimos por la parte larga de la manga rangla con las mangas, luego el delantero a las mangas y luego el costado y toda la parte de la sila y del bajo brazo también. Así que esta parte me la voy a pasar un poquito más rápida para que no se haga tan largo este vídeo. Vamos a coger ahora nuestra parte del cuello. Quitamos los patrones, lo abrimos y lo doblamos. Con la parte de la cinturilla hacemos exactamente lo mismo y aquí es donde vamos a coser la falsa pretina. Vamos a coger la parte larga, vamos a poner bonito con bonito, derecho con derecho de la tela y vamos a coser un pespunte de arriba abajo en cada extremo. Tal y como están los puños, también vamos a pasarle un pespunte de arriba abajo por la parte que hay abierta. Vamos a marcar ahora el centro de nuestro cuello por la parte de arriba de nuestro patrón de la espalda. Así vamos a marcar también el centro de nuestro cuello, para que toda la elasticidad quede repartida por todo ese cuello.
Y aunque os parezca raro, la forma de la curva va a ir cosida al cuello para que cuando vuelva esa curva quede pegadita a lo que es el cuello de nuestra bomber. Así que vamos a ir poniendo alfileres y repartiendo toda esa elasticidad. Una vez tenemos cosida la pretina con la cinturilla, como hemos dicho antes, vamos a ponerla ahora bonito con bonito, parte de derecho de la tela con parte de derecho, en la parte de abajo de la cinturilla. Y vamos a coser solamente esa parte de la pretina abajo en las dos partes iguales. El puño ahora lo vamos a doblar en vertical para que nos quede esa costura por dentro. Y lo vamos a colocar repartiendo también todo el puño en toda la manga. Vamos a meter la parte del doblez hacia la prenda y las partes que están abiertas las vamos a poner poco a poco con alfileres, estirando bien el puño para que todo nos quede bien repartido. Una vez cosido todo, verificamos que no nos hemos dejado ningún hueco y que todo está perfectamente cosido, tanto los puños como el cuello. Ahora vamos a coser la cinturilla a la bomber. Vamos también a marcar el centro de la cinturilla y el centro de la espalda de la bomber por la parte baja de la cinturilla y vamos a repartir todo ese elástico ya doblado para coserlo.
Así que una vez que lo tenemos repartido, vamos a coser toda la parte de la cinturilla negra a la cintura de la bomber, pero la falsa pretina, ese espacio lo vamos a dejar todavía sin coser porque va a ir cosida al forro. Ahora es el momento de poner nuestro forro a la bomber. Ahora vamos a poner el derecho de la bomber contra el derecho de la bomber, vamos a doblar el cuello hacia abajo y vamos a pasarle un pespunte al igual que hemos hecho con el exterior de la bomber. Vamos a repartir también todo ese elástico del cuello tal y cual lo hemos hecho antes y vamos a unir todas estas tres piezas como si fuera un sándwich. Vamos a poner ahora del revés tanto la manga del forro como las mangas de nuestro derecho de la bomber, de nuestro tejido exterior, y vamos a enfrentar los puños para poder coserlos. Y con el puño metido hacia adentro vamos a enfrentar esos puños cara a cara del revés, por el revés de nuestros tejidos, teniendo en cuenta que la parte del bajo brazo, en esa costura tiene que ir la parte del bajo brazo de la otra manga de nuestro tejido exterior, y vamos a envolverlo así de tal manera que vamos a volver a ponerle alfileres para volver a coserlo todo. Y por último, para terminar de forrar, vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de la cinturilla. Ahora sí vamos a coger ese trozo de pretina que nos quedaba y vamos a coser solamente ese trocito de pretina falsa, y luego vamos a coger toda la cinturilla y vamos a coserla a la parte de nuestro forro de la bomber, solamente por la parte negra del elástico. Y una vez cosido todo, verificamos que no nos hemos dejado ningún hueco libre y que está todo perfecto. Y en este momento os tengo que decir que se me olvidó contaros antes que cuando cosemos el forro debemos dejar una apertura justamente en la manga debajo, o sea, en el bajo del brazo. Dejamos una apertura como de unos 15 centímetros más o menos aproximadamente para poder luego darle la vuelta a toda la bomber. Este momento es que siempre a mí se me olvida y me despisto y yo lo voy cosiendo entero y luego tengo que descoser ese trocito. Y ya por fin estamos en la recta final de nuestra bomber, así que vamos a hacer la cremallera y vamos a unir la pretina, esa costura con esa costura, y le vamos a dar un cortecito en el centro para que nos quede las costuras bien parejitas. Ahora vamos a coger nuestra cremallera y vamos a introducir la parte del derecho de la cremallera, la vamos a enfundar totalmente y vamos a ponerla con el derecho de nuestra bomber. Esto es importante para después no tener que descoser. Y vamos a ponerla, el final de la cremallera va a ir justo en la ranurita, en ese cortecito que hemos hecho en el centro de la pretina. Vamos a ir poniendo alfileres, ya veis que la cremallera está totalmente metida dentro de la bomber, porque hemos puesto derecho con derecho.
Es importante a la hora de poner la cremallera que no nos sobre tejido en ninguna de las dos partes. Así que ahora vamos a abrir la cremallera, vamos a introducir el trozo de la otra parte que vamos a coser luego más tarde, y en la parte que ahora vamos a coser vamos a hacer ahí una terminación con un pequeño doblez o curvita hasta que terminemos de emparejar bien las telas y nos quede ahí una terminación bonita. Es importante en todo el proceso donde ponemos la cremallera que quede justo a ras la cremallera de nuestro borde de la tela. Así evitáis que haya descompensación de tela, bultos y pellizcos y demás a la hora de coser. Cortamos un poco de sobrante de la cremallera y ahora vamos a darle la vuelta por la parte que todavía tenemos sin coser para poner la otra cremallera. En este momento tenemos que cerrarla y verificar que nos gusta cómo nos ha quedado. Tenéis que ir con cuidado y despacio porque ahora mismo hay un tejido que es el forro que no está bien todavía cogido, entonces podéis como tropezar con la cremallera y podéis hacerle alguna rajita. Así que una vez que verificamos que la cremallera está bien y las terminaciones nos gustan y no tenemos que meternos mucho más hacia los dientes y que queda bien apretadito, vamos a coger ahora la tiza y vamos a marcar dónde está la parte de la costura que divide la pretina del cuerpo, y así vamos a colocar la otra parte justo también por ese sitio y visualmente tendremos las dos costuras exactamente igualitarias. En la parte de arriba también vamos a mirar dónde termina nuestra cremallera para poder cortar también la otra parte de la cremallera y que nos quede parejito y tampoco tengamos un escalón de una cremallera más larga que la otra. Vamos a quitar ahora la cremallera una vez que hemos marcado la costura del principio y del final con bastante cuidadito porque, como veis, si todavía no tenemos esa costura de carga puesta, así que podemos rajar el forro y vamos a quitarla con mucho cuidado y vamos a volver a darle la vuelta a la bomber para volver a poner la otra cremallera que nos falta. Y ahora vamos a poner la otra parte de la cremallera que nos falta, así que aquí también vamos a hacer ese piquetito en medio de la pretina para saber dónde tenemos que ponerla. Y vamos a poner el derecho de la cremallera con el derecho de la cremallera y esa marquita blanca la vamos a poner justo en la parte donde tenemos esa costura de la pretina que va hacia, es la unión de la pretina con la bomber. Así que vamos a poner con alfileres, como hemos hecho antes, toda la cremallera y esa terminación de arriba también la vamos a terminar en el mismo punto para que no nos quede un escalón de una parte de la cremallera más alta que la otra. Una vez cosida la cremallera, ahora sí, por la parte que os he dicho que había que dejar libre en el bajo del brazo de la manga, vamos a darle toda la vuelta a la bomber porque ya no tenemos ninguna apertura más sin coser y vamos a verificar que la cremallera está correcta, que todas las esquinas las vamos a sacar, que todo coincide y que todo está perfecto para dar la última o de las últimas puntadas, porque ahora nos faltaría hacer un pespunte de carga en la cremallera para no pillar ese forro con la cremallera cada vez que nos subimos la cremallera. Así que vamos a hacer ese pespuntito de carga para fijar tanto el tejido exterior con la cremallera y el forro. Y por último vamos a cerrar ese hueco de la manga tanto con una puntada invisible como a máquina. Como veis aquí me coinciden todas las partes perfectamente. Aquí tenemos que tener cuidado de no pillar el forro porque está muy pegadito a la cremallera, que es como nos gusta que quede, y luego cuando hagamos ese pespunte de carga no vamos a tener ningún problema.
Y ya la tenemos lista. Espero que os haya gustado muchísimo, que hagáis muchas bomber al andaluz, mandarnos vuestras fotos que nos hace muchísima ilusión y seguidme en todas mis redes sociales @señorita.miriamchavez, dar me gusta y suscribiros a mi canal para no perderte nada y dejarnos un comentario que nos sirve de mucha ayuda para ir mejorando los tutoriales. Gracias y hasta la próxima.